Cuántas cosas el Señor, hermano, ha hecho por nosotros. Vamos a considerar la palabra del Señor Jesús, hermano, en esta hora, bendiciendo al Señor Jesucristo. Habla en su Biblia en Éxodo capítulo 2. Gloria al Señor Jesucristo, hermanos. Gloria a Dios. Libro de Éxodo, capítulo 2, versículo 11. En el nombre del Señor Jesús dice: y en aquellos días aconteció que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y vio sus cargas, y observó a un egipcio que hería a uno de los hebreos, sus hermanos. Y miró a todas partes, y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Y salió al día siguiente, y viendo a dos hebreos que reñían, dijo al que hacía la injuria: ¿por qué hieres a quién, hermano? A tu prójimo. Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esta cosa es descubierta. Quisiera que meditáramos un poco en relación al prójimo, hermanos. Lo que el Señor nos enseñe conforme a nuestra capacidad, que sea Dios glorificado. Amén. Y Moisés dijo al que hacía la injuria en el versículo 13: ¿por qué hieres a tu prójimo? Bueno, la palabra prójimo, en cuanto a su etimología o su significado, hablando en esa parte, hermanos, es como el más próximo o el más cercano. Creo que el pueblo de Israel, pues, era mucho pueblo y pues ellos tenían, hermano, a sus prójimos o a su prójimo, los que estaban más cerca de ellos. Digo por palabra del Señor, que vamos a leer ahorita los versículos, hermano, cómo el Señor enseña a su pueblo y cómo el Señor nos enseña a nosotros al respecto de ser prójimos. Y quizá para este tiempo no lo entendían el propósito de Dios o lo que Dios quería manifestar cada uno para con su prójimo. Hay otra escritura en el capítulo 10 de ahí mismo de Éxodo, en capítulo 10 versículo 22 dice ahí: amén. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas 3 días por toda la tierra de Egipto. Y dice el 23: ninguno vio a quién, hermano, a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Bueno, aquí, hermanos, cuando hubo estas tinieblas, cuando Moisés extendió su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas por 3 días, dice que ninguno vio a su prójimo, o sea, al más próximo, al más cercano, hablando literalmente, hermanos. Literalmente no se veía al más cercano. Vamos a decir, en una casa, hermanos, un matrimonio, pues no se alcanzaba a ver tanto
esposo como la esposa por esas densas tinieblas. En este sentido, hermano, pues aplica al más próximo, al más cercano. Alabamos al Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Y bueno, el Señor, hermano, en su palabra, ahí en Mateo capítulo 22, del Evangelio según Mateo, le damos gloria al Señor Jesucristo. El pueblo de Israel, como el pueblo de Egipto, que no conocía de Dios, hermano, más bien no se sometió a Dios, porque tuvo muchas experiencias, hermano, muchas manifestaciones de Dios. Pero tanto el pueblo de Israel como el pueblo de Egipto habla de prójimos, de los más cercanos. Y aquí en el capítulo 22, Evangelio según Mateo, versículo 36. Leo desde el 35. Amén. Y preguntó uno de ellos, intérprete de qué, hermanos, de la ley, tentándole y diciendo: Maestro, ¿cuál es el mandamiento grande en la ley? Y Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente. Este es el primero y el grande mandamiento, y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice el 40: de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Alabamos al Señor Jesucristo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Qué enseñanza tan perfecta, hermano. Alabamos a Cristo. Amén. Es cierto, hermano, que a veces tenemos cercanos, puede ser familia, puede ser vecinos, y son los más próximos a nosotros, hermano. Pero hay un mandamiento que fue establecido, hermano, en la ley. Y este mandamiento, hermano, es principalmente: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente. Hermanos, realmente cuando el hombre obedece este mandamiento y puede amar a Dios, hermano, principalmente a Dios, también, hermano, cumplirá el segundo mandamiento de amar a su prójimo como a sí mismo. Si no se ama a Dios, tampoco se podría amar al prójimo. Si se lleva a Dios en el corazón, también se lleva en el corazón al prójimo. Alabamos al Señor Jesús, hermano. Y que es que de estos dos mandamientos depende toda la ley. Capítulo 20 de Éxodo, hermanos. Alabamos al Señor Jesús. Que Dios nos dé entendimiento. Que nos ayude el Señor. Gloria a Dios. Esto fue lo que se escribió en la ley, hermanos. Lo vamos a leer aquí. Éxodo capítulo 20. Alabamos a nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios.
en el versículo 12. Amén, hermanos. Amén. Honra a tu padre y a tu madre, porque tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. Y luego dice el 13: no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra el prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de quién, hermano, De su prójimo. de su prójimo. Alabamos al Señor Jesús, hermano. Amén. Gloria a Dios. Bueno, el primer mandamiento, hermano, sabemos que le dijo el Señor a Israel: el Señor uno es. Amén. Y en este capítulo, hermano, el Señor habla del prójimo. Alabamos al Señor Jesús, hermanos. Amén. Y a él prójimo, hermano, en esta parte, mire cómo comienza diciendo desde el 13: no matarás. Cuando alguien ama a Dios, hermano, y ama al prójimo, hermano, no mata. No comete adulterio y no roba. Y esto, hermano, lo decimos como ejemplo. Sin el conocimiento de Dios, mucha gente tiene al más próximo, quizá a un lado, su casa, la casa vecina o la casa de enfrente, y son los más próximos, quizá en un sentido cercanos. Mas sin embargo, hay un descuido y quizá el de una casa ya roba algo de la otra casa o del vecino, o ya sale y desea a la mujer de aquel hombre, o quizá tienen un pleito, una riña, así como lo que leímos al principio, que Moisés intervino y matan uno al otro. Entonces, hermano, pues así, en ese sentido, no es el prójimo que habla Dios, hermano. Porque el prójimo, claramente, versículo 16: no hablarás contra tu prójimo, ni siquiera falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Cuando usted ama a Dios y usted ama a su prójimo, ¿qué sucede, hermanos? Cuando usted ama a Dios y ama a su prójimo, usted no va a desear, hermano, un daño para él. ¿Por qué? Porque en este caso usted va a ser el prójimo para él. Y cuando alguien es prójimo para alguien, hermano, es para no hacerle daño, por el amor que hay ahí. Romanos 13. Alabamos al Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor Jesús. Capítulo 13 de carta del apóstol Pablo a los Romanos. Alabamos al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Capítulo 13, versículo 8.
dice, no debáis a nadie nada, sino que dice, hermano, amaros unos a otros, porque el que ama, ¿a quién, hermanos? ¿Qué hace, hermano? Cumple la ley. Y de esos dos mandamientos, hermano, de amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo, pende toda la ley y los profetas. Cuando alguien ama al prójimo, cumple toda la ley. Y es que es cierto, hermano. Mire, si usted ama al prójimo, ama a aquel que le hace bien, aquel que se acerca, y aún aquel que es su enemigo. Ahorita lo leemos, hermano, lo que dice la Biblia. Pero si usted ama, hermanos, usted no va a tener esa aflicción en su vida de un mal deseo para desearle mal. En el mundo se hace un daño o se hace hay un enojo, surge un rencor, y al rato puede llevar al pleito y hasta la muerte, porque no se conoce de Dios, porque no se conoce de la palabra del Señor. Pero cuando alguien, hermano, tiene el amor de Dios en su vida, cuando alguien, hermano, tiene a Dios en su vida, puede amar. Puede amar a los demás. Puede amar al prójimo. Alabamos a Cristo, hermanos. Fíjense que hay una cosa, hermano, que no debería ser, pero así es. Cristo es nuestro principal prójimo, y Él nos hace bien a todos nos hace bien, a la humanidad les hace salir su sol sobre buenos y malos, y hace que llueva sobre justos e injustos, pero no aman a su prójimo, no aman a Dios. Entonces, cuando uno entiende, hermano, la misericordia de Dios, y luego lo que hace el prójimo por mí, cuando ora por mí, cuando ayuna por mí, cuando hace el bien por mí, hermanos, es para amar a mi prójimo, es para amar a aquel, hermano, que lo da todo por mí. Alabamos al Señor Jesús, hermanos. 8 de nuevo, y luego seguimos leyendo 9. No debáis a nadie nada, sino amaros los unos a los otros, porque el que ama al prójimo cumplió la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, ni darás falso testimonio, no codiciarás. Y si hay algún otro mandamiento en esta sentencia, se comprende sumariamente: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué dice 10? La caridad o el amor, ¿qué dice, hermano? No hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor o la caridad. Alabamos al Señor Jesús. Amén, gloria a Dios. Cuando uno ama, hermano, al prójimo, uno no desea mal para él. En el corazón se mueve otra cosa muy especial. El orar por él. Bueno, si usted también es prójimo de él, prójimo de su prójimo. Vamos al Señor Jesús, en el capítulo 10 del Evangelio según Lucas. Gloria a Cristo. Porque hay quien no quiere ser prójimo, hermanos.
Jesucristo en su palabra, hermano, nos enseña cosas excelentes que nos hacen reflexionar y entender qué debemos hacer y qué no debemos hacer también. Sí, amén. Capítulo 10, versículo 37. Alabamos al Señor Jesús, perdón, 25, hermanos. Vamos a leer hasta 37. Amén. Versículo 25. He aquí un doctor de qué, hermano? De la ley se levantó tentándole y diciendo: Maestro, haciendo qué cosa poseeré la vida eterna. Y él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y él respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma, de todas tus fuerzas y de todo entendimiento, y a tu prójimo como a ti mismo. Y díjole: bien has respondido. ¿Qué le dice? Haz esto y vivirás. Ya desde ahí le estaba enseñando, hermano, qué es lo que debe hacer el prójimo, hermanos. ¿Qué es lo que tiene que hacer el prójimo, hermanos? Realmente hacer bien. Amén, hermano. Obedecer, amar a Dios, amar a su prójimo, y dentro del amor, hermano, que se le tenga a Dios y al prójimo, hermano, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su casa, ni su asno. Hermano, se cumple toda la ley porque usted, hermano, ama a Dios y ama a su prójimo. Versículo 29. Mas él, queriéndose justificar a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Y respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole se pasó de un lado. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole se pasó de un lado. Mas un samaritano que transitaba, viniendo cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Y judíos y samaritanos, hermano, no se llevaban entre sí. Los judíos no podían, hermano, tener paz con él por diferencias y situaciones. Y como un samaritano, hermano, es el que, viendo a este hombre herido, prácticamente podemos decir que eran como enemigos de los judíos, para ellos los tenían así, fue movido a misericordia, hermanos. Amén. Como un hombre, hermano, que no conocía o a lo menos no tendría esta enseñanza como la tenía este doctor de la ley, hermanos, y como lo que tenía el levita y el sacerdote, hermanos. Una ley, hermano, que les enseñaba, pero que no eran movidos a misericordia. Alabamos al Señor Jesús. Dice el 34 que llegándose vendó sus heridas, echándole aceite, vino y poniéndole sobre su cabalgadura, llevóle al mesón y cuidó de él. Y otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al huésped y le dijo: cuidádmele, y todo lo que de más gastares, yo cuando vuelva te lo pagaré. Eso solamente lo puede hacer nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Sí, amén. Dice el 36: ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de ladrones? Y él le dijo:
el que usó con él de misericordia. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Alabamos al Señor Jesús. Uno, hermano, a veces, en ocasiones, se fija mucho en los demás, en el sentido de ver si me ayudan o no me ayudan, si hacen que hacen por mí o muchas cosas así. Pero usted y yo quizás no tenemos esa vista, hermano, de mirar qué estoy haciendo yo como prójimo de los demás. Yo noto, hermano, aquí como el samaritano, que realmente, hermano, es nuestro Señor Jesucristo el que obra en esta misericordia tan grande. ¿Cómo es, hermano, que es movido a misericordia para hacer el bien, para ayudar? Y que cuando le dice el Señor a este intérprete de la ley o doctor de la ley, le dice: ve y haz tú lo mismo, sé prójimo tú también. Porque luego piensa uno: ¿quién es mi prójimo? Bueno, el que es movido a misericordia, el que me ayuda, el que hace por ti. Pero tú o yo, ¿qué somos para los demás? Haz tú también lo mismo. O sea, sé prójimo para los demás. Alabamos al Señor Jesucristo. Respeta a los demás. Aún, hermano, a nuestros vecinos, hermano. Aún a los demás tenemos que tener un respeto y aún amarlos, hermano. Alabamos al Señor Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Mateo capítulo 5. Gloria al Señor Jesús. Le damos gloria al Señor Jesús, porque Él es bueno, hermanos, y para siempre es su misericordia. Siempre, hermano, quizá nosotros esperamos algo de nuestro prójimo. Y es que es mi prójimo y me trata mal, o es que mi prójimo me hace esto. Bueno, pues usted sea prójimo para él o para ella. ¿Y cómo le va a demostrarse que es usted su prójimo? Haciéndole bien, movido a misericordia, viendo la condición, la necesidad, no deseando mal para él, mucho menos hacer lo que se hacía antiguamente en la ley: robar, matar, hurtar. Muchos hacían eso, hermano, porque no tenían temor de Dios. Adulteraban y luego exponían aquellos que estaban en adulterio, como a la mujer en el capítulo 8 de Juan, cuando aquellos hombres, ¿verdad?, le dicen: esta mujer fue tomada en el mismo hecho de adulterio, y en la ley de Moisés dice que a las tales hay que apedrearlas. ¿Tú pues qué dices? Y un juicio tremendo, hermano, de muerte, sin mirar la misericordia. Capítulo 5, en el versículo 43, dice: ¿oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? Porque mire, realmente, hermano, amar a nuestro prójimo, al que nos hace bien, quizá podemos decir que es sencillo. Si alguien se le acerca a usted: hermano, mira, te traje esto, hermano, y luego ya no haya con cómo ayudarle o cómo bendecirlo, hermano, lo invito a mi casa,
que no, usted no se preocupe, véngase a mi casa, ahí yo lo voy a atender, hermano. Le ayudo con la, no, hermano, ¿cómo cree? Ya Dios proveó. Y ese hermano, pues, gloria a Dios, hermano. Oh, qué buen prójimo tengo. El que le ayuda a usted, que le ayuda a mí, hermano, y vemos de esa manera, ¿verdad? Podemos ver de esa manera a nuestro prójimo como el que nos ayuda y no, pues, qué buen hermano. Pero luego vemos a nuestros enemigos y ya como que ahí nos gusta sus acciones o su manera de hablar o de dirigirse hacia nosotros. Entonces el Señor está diciendo: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Mas yo os digo, el Señor, hermano, nos enseña. Mas yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que les maldicen. O sea, sé el prójimo tú para ellos. Haced bien a los que os aborrecen y orar por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace que su sol salga sobre malos y buenos y llueve sobre justos e injustos. Y a veces nos olvidamos de ser movidos a misericordia, hermanos. Y en lugar de amar, en lugar de bendecir, en lugar de hacer bien a aquellos, hermanos, aún por más mal y aún que nos aborrezcan, y orar aún por los que nos ultrajan y nos persiguen, no lo hacemos, hermano. Hay algo ahí que se mueve, no misericordia. Y yo no quiero ser misericordioso para con él, o para con aquella persona, o para aquel quizás hermano. Y mi corazón se mueve otra cosa y no la misericordia de Dios. Entonces, ¿cómo podría amarlo, hermanos? Si no se mueve la misericordia de Dios ahí. ¿Cómo podría hacer yo lo mismo que aquel que hizo bien, que fue movido a misericordia, hermano? Si no hago esto. Y luego dicen, vamos al Señor Jesús. 46. Porque si amares a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen así también los publicanos? O sea, tú eres diferente, hermano. Si eres hijo de Dios, si somos hijos de Dios, somos diferentes, hermano. Y dice el 47, y si abrazares a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué dice, hermano? Es perfecto. Así nos quiere el Señor, hermano. Perfeccionando. No dirás contra tu prójimo falso testimonio. No murmurarás de él, en otras palabras. Y si vas a hacer un juicio, pues que sea justo también. Y si va a haber algo, hermano, que sea dentro de la misericordia de Dios, porque eso es importante, hermano. Alabamos al Señor Jesucristo. Primera de Pedro, capítulo 4, ¿qué dice ahí? Le damos la gloria a Dios, porque a veces, hermano, ya hubo algo o sucedió algo entre algún hermano o alguna hermana, y ya hay situaciones, hermano. Pero cuando amas a tu prójimo, o amamos a nuestro prójimo, o tú quieres ser prójimo para los demás, hermano, hay diferencia. Vamos al Señor. Capítulo 4, la primera carta de Pedro. Alabamos al Señor. Versículo 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca.
Sed pues templados y velad en oración. ¿Sí saben que ya al fin de todas las cosas se acerca? ¿Cómo debemos estar, hermano? En templanza, velando en oración. Y luego dice el 8. Porque mire, a veces nos podemos decir, no, es que yo oro mucho. Y bueno, es bendición. Pero dice que sobre todo, hermano, tener entre vosotros, ¿qué, hermanos? Ferviente amor. ¿Pero por qué dice Pedro esto, hermano? Porque la caridad o el amor cubrirá, no dice un pecado, hermano, multitud de pecados. Cuando el amor de Dios está ahí, hermanos, cubre, hermano. Oye, ¿qué te digo? No me dijo nada. Dios lo bendiga. Porque está el amor. Porque usted es prójimo. Porque usted quiere lo mejor para los demás. No quiere hacerles daño. Y eso es lo importante, hermano. Alabamos a Cristo. Porque, pues si abrazamos a los que nos abrazan así con un amor, pues, ¿qué recompensa tendríamos, hermano? Pero si usted busca a aquel que le voltea la cara, Cristo te bendiga, gloria a Dios, Dios te bendiga, usted búsquelo, hágale el bien. No, es que si me hizo mala cara, pues yo también, no, más de Cristo. Y eso que es mi prójimo, no, usted sea prójimo para los demás. Porque eso es el punto que a veces nosotros nos fijamos en los demás, pero no me fijo si yo soy prójimo y hago el bien y soy movido a misericordia para hacer bien a los demás. Y eso, hermano, pues, es que puede ser posible que me haga la falta y el amor de Dios en mi corazón. Ferviente amor, hermano. Vamos a Cristo, porque este amor cubrirá multitud de pecados. Gálatas capítulo 5, carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Miren, yo creo que en algunas cartas, pero sobre todo en esta, en la carta a los Corintios, había ciertas cosas, hermano, y Pablo, cuando les manda las cartas, o les exhorta en el amor, los motiva a que no hagan esas cosas. Y miren lo que dice aquí: que tengan un ánimo de seguir adelante, hermanos, porque ese es el propósito de Dios. Capítulo 5, versículo 14. Amén. Porque toda la ley en aquesta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero dice el 15: y si os mordéis y os coméis los unos a los otros, mirad que también no os consumáis los unos a los otros. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis las concupiscencias de la carne. Fíjese cómo está hablando del amor al prójimo, hermano, y cómo habla, hermano, si os mordéis y os coméis los unos a los otros. Yo creo que había una situación tremenda ahí, hermano. Y mirad que también no os consumáis los unos a los otros. Pero ella les da el consejo: andad en el Espíritu. Alabamos a Cristo. Y no satisfagáis las concupiscencias de la carne, porque la carne codicia contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne, y estas cosas se oponen la una a la otra, para que no hagáis lo que quisieren. Mas si sois guiados del Espíritu, no estáis bajo la ley, o sometido a aquellas cosas de la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, disolución,
idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, banqueteos y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, como ya os he anunciado, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es, primeramente, hermano, amor. Y es que cuando está el fruto, hermano, ahí, lo principal que usted va a resaltar ahí en su vida, ¿qué va a ser, hermano? El amor. Y de enseguida está el gozo, la paz, la tolerancia, la benignidad, la bondad, hermano. ¿Esto será bueno en el prójimo? Muy necesario. Porque si no hay estas cosas, hermano, en nuestra vida, no vamos a poder obrar conforme a lo que Dios nos enseña. Tiene que estar el fruto del Espíritu ahí, hermano. Y ese fruto es amor, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, porque allí se cumple, hermano, toda la ley. Alabamos al Señor Jesús. Porque los que son de Cristo, dice el 24, han crucificado la carne con los efectos y concupiscencias. Si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. No seamos codiciosos de vanagloria, irritando los unos a los otros, envidiándose los unos a los otros. Si amas a tu prójimo y tienes la bondad, tienes el amor, tienes la paz, tienes la tolerancia, tienes la benignidad, tienes el fruto del Espíritu, hermano, tú vas a tener bendición y vas a poder amar a tu prójimo y hasta tu enemigo. Y si no, pues solamente decirle al Señor: me falta esto, Señor. Yo quiero tener. Porque eso es importante, hermanos. ¿Sí es importante, hermano? Sí, hermano. Para usted y para mí. Para todos. Efesios capítulo 4. Bendito sea el Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. ¿Sabe, hermano, que le voy a comentar algo? Pues los temas, ¿verdad? Solamente Dios los da, y hace toda la gloria. Y estaba estudiando un tema en la tarde y pues veía los versículos y muy bonitos y coincidían, y gloria al Señor por su palabra que es buena, pero no le veía, la verdad es que no sé, hermano, cómo Dios obra, pero no, por ese lado no. Y bueno, si el Señor nos mandó por este lado, que Él sea glorificado y estemos enseñados cada uno de nosotros. Yo soy enseñado, usted es enseñado para nuestro bien. Capítulo 4, en el versículo 20. Miren qué bonito. Mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo. Y dirán: ¿pero por qué está diciendo esto? Lo dice el 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que no andéis más como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su sentido o de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron el sentido de la conciencia, se entregaron a la desvergüenza para cometer con avidez toda suerte o clase de impureza. Hermano, esto es de alguien que no es de Dios, hermano. Y ya dice: vete, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si usted lee el versículo un poquito más atrás, en el versículo 11, dice: y Él mismo dio unos ciertamente apóstoles, y otros profetas, y otros evangelistas, y otros pastores y doctores. ¿Para qué, hermano? El 12. Para la perfección de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Esa
vosotros no habéis aprendido hacia Cristo. 21. Si empero le habéis oído y habéis sido por él enseñados como la verdad está en Jesús. Dice el 22, a que dejéis cuanto a la pasada manera de vivir el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de error o de deseos engañosos, y renovarnos, ¿dónde, hermano? En el espíritu de vuestra mente. ¿Sí estamos ahí, hermano? 24, y vestir el nuevo hombre, que es criado conforme a quién? A Dios en justicia y en santidad de verdad. Por lo cual, dejada la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, por la enseñanza, por la sabiduría, por todo, hermano, lo que Dios nos ha enseñado. Es bueno obrar con verdad los unos a los otros, hermanos, ¿cierto? Es mejor hablar con la verdad. Si usted mira algo, vaya con la verdad y dígale a su hermano, claro, como su prójimo. Y siendo usted prójimo, no con contiendas, hermano. No, ahora lo verá, no me lo veo y ahora sí me la paga, no, no de Cristo. Y ahora lo verá y esto, no, hermano. ¿Cómo vamos a ir? Haciendo bien, hermano. ¿Qué no es bueno eso, hermanos? Hablar verdad. O puede ser posible que alguien, hermano, por ahí, quizá aquí no, pero en algún lugar, hermano, que esté herido y que tenga algo ahí en su corazón y que eso le impida, hermano, acercarse a su prójimo, a su hermano en Cristo. Y quizá, hermano, no hay nada y solamente fue algún pensamiento y sucedió que eso no le permite acercarse. Pero como usted no se acerca y habla con verdad, ¿sabe qué, hermano? Yo lo veo así, estoy equivocado, ¿qué pasa? Dice la Biblia que hablemos verdad cada uno con su prójimo. Somos nuevas criaturas. Gloria a Dios. No, hermano, no hay nada, pasa que gloria a Dios. Pero ahí salió la verdad. No, si hay algo con usted, paz de Cristo, hermanos, que eso no nos manda el Señor. Usted tiene que serme bien a mí, yo le tengo que ser bien a usted. Y a veces, desafortunadamente, hermano, el hermano o la hermana quizá solamente quiere que recibir bienes, pero no quiere hacer usted bien a los demás. Tiene la oportunidad de hacer bien y no lo hace, y tiene otra vez la oportunidad de hacer bien y no lo hace, y solamente quiere que le haga bien, y solamente y le da bien, y todavía, hermano, a veces sucede que a veces el prójimo ayuda a su hermano y lo bendice de una manera y lo bendice de otra, y después, no, es hermano, hasta murmuran de él. ¿Sabe que vi una vez a unos hermanos de un lugar? Por ahí le pidieron a un hermano, le dijeron, hermano, quiero mandarle a mis hijos para que estén unos días ahí en su casa. Entonces el hermano le comentó que no podía porque tenía muchas actividades y pues no podía atenderlos a ellos. Salía mucho y muchas actividades, entonces sería imposible prácticamente estar al pendiente de ellos. Pues la hermana, los hermanos se molestaron, dijeron, el hermano. Entonces, al tiempo, aquella hermana reflexionó y entendió algo. Aquellos hermanos dijeron, ¿cómo puede ser posible que hayamos pensado así del hermano? Si el hermano, cuando lo necesitamos, siempre estuvo ahí para ayudarnos, siempre nos bendijo, siempre nos ayudó, y necesitábamos a un hermano, y ahí va la ayuda, y el hermano con toda solicitud ayudaba. Pero resulta que vieron por ahí una faltita, o quizás no era ni falta, pues realmente era verdad. ¿Qué era verdad? Que no podía atenderlos a sus hijos. Hermano, perdónenme, no los puedo atender. Y se molestaron, hermano. ¿Y qué sucedió? Pues hasta como que fue un disgusto ahí. Pero después reflexionaron. Esto se lo comento, hermano, porque a veces puede uno decir de alguien, hermano, no, es hermano, y tanta bendición que ha recibido del hermano. Y ya por eso que algo ahí, no, es hermano, ya no pase Cristo. Hermano, ¿cuántas bendiciones ha
ha recibido usted a su hermano y usted cuántas veces ha bendecido a su hermano? Eso es bueno meditarlo, porque solamente así usted va a entender que debe ser prójimo para su hermano. Y que tenemos que ser los unos a los otros prójimos, hermano. Si hemos nacido de nuevo, hablar verdad cada uno con su prójimo. Y bendecidos todos. Y Dios se ha glorificado. Y ustedes y yo, bendecidos. Hablar verdad cada uno con su prójimo. ¿Qué dice el 25? ¿Qué somos? Miembros los unos de los otros. Airaos y no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro ojo. A veces, hermano, le digo, pasan días y por allá enojados. Gloria a Dios que aquí no hay. Pasan las noches, hermano, y ahí con eso y contra su hermano. Entonces, ¿dónde está su prójimo? ¿Y dónde está el ser prójimo para mi hermano? Esa es la enseñanza de Dios. Para poder ser bendición los unos a los otros, hermano. Airaos, pero no pequéis. A veces sí llega el enojo, hermano, de una forma o de otra. Pero el Señor Jesucristo nos ayuda para vencer y no hacer mal al prójimo. Que Dios nos ayude. Amén. Zacarías capítulo 8, miren. Bendito sea el Señor Jesús para siempre. El libro de Zacarías capítulo 8. Qué enseñanza, hermano, tenemos de Dios, la verdad. Dios me ayude a mí y Dios le ayude a usted a hacer lo que el Señor quiere que hagamos. Pero hagámoslo, hermanos, porque realmente, hermanos, si no, pues no sé cómo nos mire el Señor. Mejor que nos mire bien el Señor. Queremos hacer el bien. ¿Usted quiere hacer el bien? Aún a sus enemigos, amarlos. Es lo que enseña el Señor. ¿Oíste que fue dicho? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Mas yo os digo, si Él dice, amar aún a vuestros enemigos, pues hay que hacerlo. Y es que sí se puede, hermano. Yo le digo porque gracias al Señor Jesús yo tuve enemigos que ahora los amo y oro por ellos. Y eso solamente Dios lo puede hacer, hermano. Capítulo 8, versículo 16. Amén. Gloria a Dios. Dice, estas son las cosas que habéis de hacer. ¿Qué dice, hermano? Cada uno o cada cual con su prójimo. Y lo dice, juzgad en vuestras puertas, ¿qué, hermano? Con verdad y juicio de qué? De paz, hermano. ¿Sí se podrá hacer esto entre los hijos de Dios? Pues eso es lo que enseña el Señor, porque dice el 17, y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis juramento falso, porque todas estas son cosas que aborrezco, dice el Señor. Está fuerte, hermanos, pero es la verdad. Dios nos ayude. Santiago capítulo 1. Vamos terminando. Vamos a Cristo, hermano. Eso es cosa que aborrece el Señor, hermano. Quisiéramos todos agradar al Señor porque conviene. Amén. Gloria a Dios. Capítulo 2. Es capítulo 2, versículo 8. Amén. Gloria a Dios. Si en verdad cumplís vosotros la ley real,
conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué, hermano? Bien hacéis. Mas si hacéis acepción de personas, cometéis pecado. Nunca tanto nos contesta a nosotros esto, hermano. Y sois reconvenidos en la ley como transgresores. Fíjense. Porque cualquiera que hubiere guardado toda la ley y ofendiere en un punto, es hecho culpado de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Y es que miren, cuando uno ama al prójimo, ama a Dios, hermano, no va a desear la mujer, mucho menos tomar la mujer de su prójimo, hermano, ni mucho menos matar, hermanos. Dice, ahora bien, si no hubieres cometido adulterio, pero hubieres matado, ya eres transgresor de la ley, hecho transgresor de la ley. 12. Así de hablar y así obrar, como lo que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Digo esto porque Zacarías hablaba de esto. 13. Porque juicio sin misericordia, hermanos. Y yo veo esta palabra tan hermosa, hermano. ¿Cómo es, hermano, que aquel hombre samaritano es movido a misericordia, hermano, para acercarse a aquel hombre y obrar? Porque juicio sin misericordia será hecho con aquel que no hiciera misericordia. Y la misericordia se gloría contra el juicio. Qué bonito, hermano, es tener a Cristo. Qué bonito es tener al Señor. Proverbios 3. Gloria a Cristo. Capítulo 3 de los Proverbios. Gloria a Dios. Versículo 28. Dice ahí: no digas a tu prójimo, ve y vuelve, y mañana te daré. Cuando tienes contigo que darle, y lo dice el 29, no intentes mal contra quién, hermano, estando él confiado en ti. Lejos sea, hermano, de nosotros estas cosas. Amén. Lejos sea, bendito el Señor Jesucristo. Ahí terminamos en Marcos capítulo 12. Gloria a Dios. Grande es el Señor Jesucristo, digno en gran manera de ser alabado. Capítulo 12, versículo 28. Amén. Y llegándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás pues al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente y de todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y lo dice: no hay otro mandamiento mayor que estos. 32. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, ¿verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él? 33. Y que amarle de todo corazón y de todo entendimiento y de toda alma y de todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, más es que todos, ¿qué, hermano? Más que todos los holocaustos y sacrificios. Mire, muchas veces, hermano, le dedicamos al Señor sacrificios, hermano, de oración, de alabanza, pero amar a Dios y amar a su prójimo, hermano, es mayor, hermano, que cualquier sacrificio que usted pueda hacer.
Me pongo a pensar en alguien, hermano, que hace sacrificios espirituales al Señor, pero que no es prójimo para su hermano o su hermana. No puede ser, hermanos, porque lo principal es amar a Dios y a su prójimo como a sí mismo, hermanos. A veces, hermano, alguien puede quizá cantar muy bonito o ser un orador muy bonito y que gloria a Dios, aleluya, pero si no está en paz con su prójimo, si usted no es un prójimo para amar a su hermano, los sacrificios quedan por abajo, hermano, de estas cosas, porque todo esto es mayor, hermano, más que todos los holocaustos y sacrificios. Alabamos al Señor Jesucristo. Seamos los unos a los otros prójimos, ayudándonos y bendiciéndonos y motivándonos, exhortándonos y amándonos los unos a los otros. Si usted quiere seguir sirviendo a Cristo. Alabamos al Señor Jesús. Pues así dejamos, hermano, este